Está la inteligencia emocional, está la inteligencia intelectual, la inteligencia artificial y la espiritual. La emocional, ya se ha escrito incluso sobre eso, se ha hablado mucho de cómo uno manejar lo que nosotros llamamos en la iglesia el dominio propio, que es para uno reaccionar a ciertas cosas de cierta forma o hacer ciertas cosas o tener cierta paz en su vida. Y la intelectual, que tiene que ver con las capacidades ya del conocimiento, que dan una capacidad no de inteligencia per se, sino de conocimiento. La inteligencia es la capacidad para hacer cosas fácilmente. Entonces la intelectual es retener información, es tener conocimiento y comprensión. Entonces ya la sabiduría espiritual o inteligencia espiritual es diferente, porque ya esa tiene que ver con nuestra relación con Dios y el conocimiento de lo que es el sentido de la vida y de esas cosas que no son netamente materiales, sino que entran ya a un campo hasta metafísico. Pero la inteligencia artificial es la que el hombre crea. Okay. Entonces ya el hombre, con las otras capacidades que hemos ido mencionando y el conocimiento y la capacidad de inteligencia que tiene, crea una inteligencia que puede llegar incluso, por lo que se entiende, a desplazar o a superar, vamos a decir así, la palabra, la inteligencia de un hombre común. Entonces podríamos decir que la inteligencia artificial puede sustituir. Yo no diría que sustituir, pero sí va a jugar un papel, es lo que yo creo, como mucha gente también lo expone en los últimos tiempos, en lo que sería el orden mundial y en lo que sería también el propósito satánico de dominio a nivel global de la humanidad. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial en este día que el Señor ha permitido para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Bienvenido una vez más a Excelencia Cristiana Televisión. Te saluda la pastora Johanny Mejía y en el día de hoy tenemos un contenido que sé que va a ser glorioso para tu vida, edificante y refrescante a través de nuestro pastor. Yo siempre digo que cada vez que estoy al lado de él, para mí es un honor. Dios le bendiga, Pastor Víctor Almanzar. Gracias, hermana. Para mí es un placer estar aquí con usted también, esperando que el Señor bendiga a la audiencia de Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, pues como siempre, un placer estar aquí. ¿Cuál es el tema, pastor, que usted hoy nos trae? Bueno, quizás es un tema que va a estar dividido entre lo teológico, lo tecnológico, y va a estar en esa línea. Hay temas que en estos días están en boga, que se habla mucho de ellos por diferentes situaciones, como es el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Principalmente por un tema que ha habido con China, con una nueva inteligencia artificial que ellos han desarrollado de una manera más económica que la que se había hecho hasta ahora en Estados Unidos. Y esa competencia entre naciones poderosas como esa traen a la mente de la gente muchas especulaciones y teorías de conspiraciones y demás sobre el control mundial, sobre cómo nos adentramos a un orden mundial nuevo con la tecnología y los que dominen esa tecnología de los últimos tiempos, de grandes avances, pues tendrían cierto control sobre la gente, y eso se ha estado hablando mucho durante mucho tiempo. Incluso a nivel apocalíptico, a nivel bíblico, pues se habla de ese control del anticristo o el hombre de pecado y de cómo ejercería una autoridad sobre todas las naciones o la humanidad, y para eso se entiende que la tecnología o la ciencia también jugarían un papel importante o relevante para poder lograrlo. Entonces yo creo que es un tema interesante hablar de la espiritualidad y de la inteligencia artificial, porque la gente, incluso en estos días yo he visto debates de gente hablando si la inteligencia artificial va a desplazar a Dios. Hay gente que se atreve a blasfemar, o si la inteligencia artificial puede demostrar la existencia de Dios a través de su conocimiento, su capacidad. Y la gente no entiende que esto es una herramienta realmente, que nosotros la usamos hace muchísimo tiempo realmente. Pastor, entonces podríamos iniciar preguntando ¿qué es la inteligencia artificial? Mira, los principios de la inteligencia artificial vienen desde la Segunda Guerra Mundial o antes quizás. Hay un señor llamado Alan Matheson Turing, que era una persona homosexual que en un momento lo contrataron porque era matemático y tenía capacidades en asuntos de resolver enigmas o descifrar códigos. Y lo contrataron en Inglaterra para que él descifrara algunos códigos de comunicación de los nazis. Y él creó los principios de la inteligencia artificial, lo crea este señor. Claro, de una manera muy diferente a como la tenemos ahora ya digital.
y mucho más avanzada. Y en ese tiempo él puso los principios, los fundamentos para esa inteligencia artificial, creando dispositivos o máquinas que podían hacer grandes cálculos, aportó muchísimo a la contabilidad también, pero también podía descifrar con segundos o minutos de antelación los ataques aéreos de los nazis, descifrando esas codificaciones. O sea, tenía ese algoritmo, vamos a decirle así. Entonces ya luego más adelante esto fue desarrollándose, ya luego nosotros tenemos ya las grandes compañías de tecnología como son Microsoft o Google y demás, que vienen creando cierta inteligencia artificial. Los mismos teléfonos son inteligencia artificial. Ya a finales de la década del 90 empiezan los primeros modelos de inteligencia artificial a nivel de lo que es los dispositivos móviles que nosotros tenemos. Antes de eso eran análogos. Estaba el Viper, estaban otras inteligencias que eran de menor rango y que era solamente texto. Ya luego viene la mensajería de voz, ya luego viene el internet. Todo eso es inteligencia artificial. La gente a veces no se da cuenta, pero todos la utilizamos hace muchísimo tiempo. Entonces la inteligencia artificial es una herramienta para realizar funciones que se necesita inteligencia, pero que el hombre de alguna manera a veces no alcanza a tener esa capacidad para lograr hacerlo de manera rápida. Entonces hay cálculos que el hombre no lo puede hacer, hay informaciones que el hombre a veces no la puede tener fresca ahí en la mente, y la inteligencia artificial sirve como herramienta para facilitarle eso al hombre y para hacer algunas funciones también ya en algunos equipos automatizados que hay, como para ensamblar vehículos, esas cosas, se utiliza inteligencia artificial. Entonces, pastor, ¿la inteligencia artificial está asociada con la iglesia o divorciada de la iglesia? Lo que pasa es que hay varios tipos de inteligencia y voy a tratar de poner las principales 4 que hay. Está la inteligencia emocional, está la inteligencia intelectual, la inteligencia artificial y la espiritual. La emocional, ya se ha escrito incluso sobre eso, se ha hablado mucho de cómo uno manejar lo que nosotros llamamos en la iglesia el dominio propio, que es para uno reaccionar a ciertas cosas de cierta forma o hacer ciertas cosas o tener cierta paz en su vida o controlar ciertas actitudes o comportamientos. Y la intelectual, que tiene que ver con las capacidades ya del conocimiento, que dan una capacidad no de inteligencia per se, sino de conocimiento, porque la inteligencia es la capacidad para hacer cosas fácilmente y aprender a hacer cosas. Entonces la intelectual es retener información, es tener conocimiento y comprensión de cosas. Entonces ya la sabiduría espiritual o inteligencia espiritual es diferente, porque ya esa tiene que ver con nuestra relación con Dios y el conocimiento de lo que es el sentido de la vida y de esas cosas que no son netamente materiales, sino que entran ya a un campo hasta metafísico. Pero la inteligencia artificial es la que el hombre crea. Okay. Entonces ya el hombre, con las otras capacidades que hemos ido mencionando y el conocimiento y la capacidad de inteligencia que tiene, crea una inteligencia que puede llegar incluso, por lo que se entiende, a desplazar o a superar, vamos a decir así, sería la palabra, la inteligencia de un hombre común. Entonces, ¿podríamos decir que la inteligencia artificial puede sustituir? Yo no diría que sustituir, pero sí va a jugar un papel, es lo que yo creo, como mucha gente también lo expone en los últimos tiempos, en lo que sería el orden mundial y en lo que sería también el propósito satánico de dominio a nivel global de la humanidad. Mucha gente habla de la marca de la bestia, mucha gente habla de ese control que dice que el hombre de pecado tendría sobre la gente, pero en sí eso tiene que haber un sistema desde donde se pueda establecer ese control. Entonces, los asuntos tecnológicos se prestan, y más con la globalización, con el alcance global, para que sea de esa manera que se lee. Sabes que por mucho tiempo se hablaba de un microchip. Sí. Y se hablaba de la información de la gente en ese microchip. Eso existe hace muchísimo tiempo. Sí. Hace muchísimas décadas que el microchip existe. Ahora, que no todo el mundo se lo ponga y que no tenga todavía el propósito de que sea para que todo el mundo pueda hacer todas sus transacciones con eso, es otra cosa. Sí. Nosotros tenemos chip en las tarjetas de crédito o de identificación. Esos chips tienen información. Entonces, lo que se piensa es que se va a reunir toda la información de la gente. Ahora, en el internet, en las redes, está la información de mucha gente, prácticamente toda su vida. Ya hay plataformas que tienen más información sobre las personas que conocen a esa persona. Y por eso vemos algoritmos, por ejemplo, que tú ves una serie de Netflix y Netflix te manda todo el porcentaje de cuánto te puede gustar una serie, una película, y te manda las películas o las series que a ti te interesan.
Y de ahí que mucha gente a veces se hace adicto al televisor o a estar frente a una pantalla, porque realmente lo que está viendo le gusta y el algoritmo ha leído su gusto a través de la información que tú mismo introduces en tu búsqueda. Eso es así, pastor. De hecho, ahí los países asiáticos ahora mismo se están manejando mediante el chip que usted mencionó. O sea, ya no se está pagando con dinero en efectivo, sino en el celular. Ponen, escanean y ahí está toda la información. Incluso están usando el escaneo facial también para hacer todo esto. Entonces, pastor, ¿qué papel juega la iglesia ante la inteligencia artificial? Mira, lo que pasa es que mucha gente a veces no entiende que la inteligencia artificial puede avanzar lo más que el hombre pueda lograr. Se habla de la singularidad. La singularidad es el punto máximo. Es donde ya no podría avanzar más en cuanto a ese punto. Sería el punto como ya de inflexión, donde ya hasta ahí llegué. O sea, no se puede ir más de ahí. Entonces, esa singularidad, cuando se logre, porque todavía estamos en una etapa 4 por ahí, etapa 4, etapa 5 de la inteligencia artificial, quizá llegue a la 7, la 8, que ya sería para hacer cosas que el hombre ni siquiera se imagina en cuanto a capacidad. Porque ahora hay muchas cosas que podemos ver que puede hacer esa inteligencia en la interacción con la persona. Pero ya cuando llega a una etapa más avanzada podría crear un cierto nivel de conciencia, aunque no humana, pero sí para poder generar por sí misma un conocimiento sin la necesidad de información externa. Ahora ella lo que hace es que se alimenta de las informaciones que hay. Entonces, en cuanto a la iglesia, el punto es que por más que se avance en la inteligencia artificial, esta no va a llegar a un carácter de moralidad para entender lo que nosotros entendemos en cuanto a la moral, la fe, las cosas espirituales. Pero sí, la preocupación se da en cuanto a lo que la Biblia habla del dominio que podría querer tener el enemigo de la salvación sobre la gente. Entonces, de repente tú encuentras cristianos que ya no oran, ya no buscan una revelación de Dios, sino que tienen un ChatGPT. Explíquenos qué es esto, pastor. El ChatGPT es una inteligencia artificial que te provee información. De acuerdo al nivel que tiene esa inteligencia, te da más información sobre ciertos temas. Entonces tú, por ejemplo, le hablas a esa inteligencia, le dices, créame un guión para un drama, por poner un ejemplo, y te crea un guión con el tema que tú le pongas, como si fuese una persona que lo estuviese escribiendo, o mejor. Tú le dices, yo voy a predicar sobre profecía, dame los temas sobre profecía y todo lo que tenga que ver hoy en día con los falsos profetas, lo que sea, y ella te da ese guión. Entonces de repente tú te encuentras con un cristiano que está en un medio enseñando, predicando y a veces ni siquiera va a buscar una revelación de Dios o un poder espiritual porque ya tiene una inteligencia artificial que le hace lo que él debería hacer, por poner un ejemplo. Entonces, lo que pasa con el desplazamiento del ser humano es que el hombre deja de pensar por sí mismo. Y vamos a caer en un tema de la mente y del pensamiento también. Entonces, cuando tú dejas de pensar y de realizar ese ejercicio mental, se va atrofiando tu capacidad también. Así es. Entonces ya todo el mundo se acomoda. Yo me acuerdo que antes, cuando estaba el Viper y los primeros teléfonos, yo compré mi primer celular en el año 2000, 2001 aproximadamente. En ese tiempo todavía el internet no estaba en boga. Yo no tenía internet. Era normal, un teléfono normal con mensaje de texto solamente y llamada. Y en ese tiempo, pues, cuando empezó esa tecnología, era una gran cosa uno tener un teléfono celular, un teléfono inalámbrico. Pero resulta que ya en este tiempo, nosotros tenemos una tecnología muchísimo más avanzada que esa, donde hay cosas que yo puedo hacer hasta con este reloj que no necesito ni siquiera el teléfono. Así es. Conectado al teléfono. Entonces, y no solamente estoy hablando de llamadas o de un correo o de una información. Estoy hablando de otras cosas, incluso hasta de salud, que esto te mide, te lee, por ejemplo. Entonces, está llegando a un punto en cuanto a la inteligencia artificial donde la gente se va haciendo muy dependiente de ella. Y al hacerse dependiente, por ejemplo, ya yo para ver mi ritmo cardíaco no tengo que ir a un doctor. Lo veo por aquí, por poner un ejemplo. Para yo monitorear a mis hijos, ya yo no tengo que ir a la casa o al colegio. Yo puedo tener una cámara conectada a la casa o conectada a ellos y ver lo que ellos hacen en cualquier lugar. Por poner un ejemplo. Para yo monitorear un bien, yo tengo un GPS que lo sigue donde quiera que vaya. Es ese vehículo, lo que sea. O sea,
estamos llegando a un punto tal donde se está haciendo prácticamente irrelevante o poco necesario la intervención humana, porque con la tecnología, con el avance científico, el avance tecnológico, la inteligencia artificial, pues el hombre va a llegar a un momento donde no tendrá que hacer más que manejar algunas cosas, ser un conocedor quizás de lo digital simplemente. Entonces, ese desplazamiento a nivel de la iglesia, a nivel de lo espiritual, afecta la relación de los hombres de Dios, si dependemos de ella, pero también afecta a la gente porque su mente no genera un pensamiento espiritual, porque están entretenidos en muchísimas cosas que eso mismo le genera a través de la inteligencia artificial. O sea, le genera cosas para que ellos entren al sistema que el mundo está estableciendo. Hace unos años atrás, recuerdo, ahora que usted está mencionando este tema, pastor, yo vi un documental, una información la cual decía que iba a llegar un tiempo en que los humanos iban a ser desplazados por lo que es la robótica. ¿Qué usted piensa de esto? No, mira, hay muchas plazas de trabajo que han sido desplazadas, en el sentido de que antes se necesitaban cientos de personas para hacer ese trabajo y ahora con una sola persona operando desde un dispositivo se hace el trabajo. Y ya está automatizado. Ese es un paso en el que se está desarrollando la inteligencia artificial. Ya hay vehículos autónomos. Hay vehículos que no necesitan chofer hace mucho tiempo, que se manejan por sí mismos, con un sistema, con un algoritmo, con un programa que lo controla. Entonces, esa automatización de un vehículo, por ejemplo, que no necesita ya un taxista, una persona ahí, desplaza a esa persona de ahí. Entonces, una persona puede monitorear cientos de vehículos desde una pantalla, un dispositivo, sin tener conductores. Entonces, eso se da en países ya más desarrollados, claro está. Por ejemplo, aquí en estos días trajeron un dron que lo quieren poner como taxi aéreo de 2 personas, que ese taxi aéreo se maneja desde la tierra. No tiene tripulante, no tiene nadie que lo conduzca. Entonces, a ese nivel al que vamos, en cierta forma va desplazando a la gente. Yo me acuerdo que en el tiempo de la pandemia se avanzó mucho a nivel tecnológico y de la ciencia, porque en esos 2 o 3 años de la pandemia, en su tiempo más álgido, hubo un avance como de 20 o 30 años de tecnología que estaba incluso ya ahí y que se utilizó en ese tiempo. Incluso para hacer la vacuna se utilizó inteligencia artificial, sí, y se utilizó muchos avances científicos que no se iban a utilizar en ese momento y se utilizaron por la necesidad. Para hacer una vacuna que se tomaba 2 y 3 años para hacerla en 1 mes o en 2 meses. Sí. Que por eso hubo mucho problema con mucha gente que hablaba de que había unas situaciones porque estaban experimentando una tecnología nueva de modificación del ARN, que es el que crea lo que es la codificación del ADN, para que la gente pudiera tener una inmunidad mayor en contra de la enfermedad. Entonces, esa inteligencia que se utilizó, esa tecnología, pues de alguna manera, pues entró a desarrollar más la humanidad en ese sentido. Habían iglesias donde los líderes, por ejemplo, no utilizaban un celular o una tableta para predicar, incluso lo veían como algo pecaminoso o malo en un predicador, en un líder que lo utilizara. Así es. ¿Qué pasó en la pandemia? Que esos señores, esas personas que no utilizaban y no conocían la inteligencia artificial, no conocían cómo tener una videollamada, una videoconferencia, empezaron a buscar a otras personas jóvenes o de miembros de la iglesia que tenían capacidad para que lo ayudaran para dar los cultos virtuales. Así es. ¿Podríamos decir entonces, pastor, que nos estamos acercando hacia el fin del mundo con todo esto? La singularidad tiene un parecido a lo que la gente podría conceptualizar como fin de mundo. Porque la singularidad es como un cambio total de todo el sistema en el cual nosotros vivimos. O sea, sería automatización de las cosas, donde las cosas van a funcionar sin la necesidad humana. Sería una facilidad para el ser humano para hacer cosas sin tener que hacerlas de manera física. Entonces, por ejemplo, Elon Musk está trabajando con chip para instalarlo en los cerebros de la gente, Neuralink. Y esos chips para mejorar la salud de la gente, para que personas, por ejemplo, que sean inválidas, puedan caminar con una conexión neuronal y una conexión en base a la parte eléctrica que baja en las ramificaciones nerviosas del ser humano. O sea, eso está allá. Hay gente que se lo ha instalado voluntariamente y que lo hace. Y que eso se va a desarrollar en el tiempo, pero no solamente para condiciones de salud. Eso quizás sea lo que llame más la atención a alguna persona que tenga una necesidad, pero también para temas de capacidades,
para temas de facilidad de hacer cosas sin la necesidad de un dispositivo físico. Ya esa tecnología está. Para tener un dispositivo que no sea necesariamente físico, que puede ser holográfico y crear imágenes holográficas, que sería como la transfiguración, por poner un ejemplo bíblico. O sea, esos hologramas podrían entrar en la característica de las señales y prodigios mentirosos que haría un hombre de pecado en últimos tiempos. Con tecnología que la gente no conozca, un holograma podría ser un fantasma para cualquier persona. Sí. Podría ser una aparición espiritual para cualquier persona. Por poner un ejemplo. Y se está mirando en este tiempo. Por poner un ejemplo. Hay cosas que nosotros estamos utilizando y viendo hoy que en otro tiempo nos habrían sorprendido. Por ejemplo, un vehículo conduciéndose solo, por poner un ejemplo. Ya nosotros sabemos que una inteligencia artificial, que es un algoritmo, que es una programación tecnológica. Pero 30 años atrás usted veía un vehículo conduciéndose solo y usted va a salir corriendo. Usted va a decir, hay un espíritu manejando ese vehículo. O sea, ese tipo de cosas pueden prestarse, esos avances, para facilitar tanto el control de la gente como la manipulación de la gente, también como que la gente se desconecte de lo espiritual. Y eso está pasando hoy en día. Pastor, ¿y podríamos decir que esta inteligencia artificial se está manipulando en el ámbito espiritual con el objetivo de que la gente deje de creer? En parte sucede porque ya realmente hay una manipulación de cierta forma porque la gente se conecta. Hay personas que pasan un largo tiempo conectados a un dispositivo, no solamente en cuanto a entretenimiento. Entonces ya muchas personas no tienen relaciones personales y eso se ha hablado mucho durante mucho tiempo. Personas que se sientan a la mesa en una casa, en una familia y no se ven la cara. Ni siquiera comen bien porque no saben lo que están comiendo porque están viendo una red social o están chateando, cualquier cosa. No estoy diciendo que esto sea malo o que no podemos utilizar la tecnología para que no se malinterprete, porque yo la utilizo. Ahora, hay que tener mucho cuidado hasta qué punto. Por ejemplo, los niños. Los niños están siendo muy atacados a través de las aplicaciones que lo ponen a ser más tontos y menos inteligentes. Siendo inteligencia artificial la que se utiliza en esa tecnología, a ellos en vez de hacerlo más inteligente, todo lo contrario, porque lo ponen a hacer cosas que no son racionalmente para uno decirle algo que pueda traer algún tipo de formación o de inteligencia a ellos, que se ha atacado mucho. Sí. Y hay alguna plataforma que yo no la voy a mencionar, que se han atacado mucho por la idiotez que ponen a hacer a la gente y que la gente hace, las exposiciones que la gente tiene. Gente también que pone su vida hasta íntima. Todo eso está en contra de lo moralmente correcto y de lo ético y de lo espiritual. Entonces, cuando tú entras a ese punto para ver hasta dónde ha calado la inteligencia artificial, la tecnología, con el mal uso, claro está, porque el buen uso también está como que nosotros utilizamos para llevar la palabra de Dios, para instruir a la gente en el conocimiento, es diferente. Pero eso es un alcance. Pero el alcance que tiene a nivel global, a nivel mundial, a través de los grandes magnates, de la gente que tiene capacidad para incluso manipular a la gente o hacer cosas. Hay gobiernos que han sido derrocados a través de las redes sociales en países ya. Así es. O sea, hay presidentes que han ganado con la ayuda de inteligencia artificial y de algoritmos. Y eso ya está comprobado en muchísimos lugares, por poner ejemplos. Sí, eso es así, pastor. Cuando usted mencionaba que hay hogares en los cuales a la hora de la mesa ni siquiera se ven las caras, me llegó algo y es lo siguiente, pastor. Usted sabe que hay lugares, familias que ya no se hablan. Así es. O sea, cada uno está en una habitación y cuando quieren algo a través del móvil, estás en la casa, ¿qué estás haciendo? Tráeme esto. ¿Eso es correcto? Pero hasta matrimonios se han roto. Porque la gente entiende que si vamos acostando a la cama y tú estás chateando es que tú no tienes interés por mí, por tu pareja. Y con quién tú estás chateando a esta hora o lo que sea. O sea, y vienen confusiones y situaciones. A veces la gente conoce personas y a veces no tiene ningún tipo de relación, pero se malinterpreta. Entonces, todo eso pasa y todo eso está sucediendo. Y ahí interviene toda esta tecnología y esta inteligencia que ha ido avanzando. Y son algunos de los puntos, podríamos decir, negativos, que hay que uno con cierta conciencia tiene que manejarlo, con cierta inteligencia espiritual también. Porque la inteligencia espiritual lo que te hace es aprender a tomar decisiones correctas, a hacer las cosas correctas. Y la inteligencia emocional entra dentro de la inteligencia artificial, espiritual. Sin inteligencia espiritual tú no tienes inteligencia emocional. O sea, tú no puedes tener un dominio propio para decir, bueno, yo le voy a dedicar esta hora a entretenerme con cualquier cosa, sana, claro está.
y no voy a pasar de ahí. Pero cuando el algoritmo te ata y tú ves una serie y son las 11 de la noche, pero la serie está muy buena porque el algoritmo te leyó el gusto y el deseo y lo que a ti te apasiona, y de repente tú amaneces a las 3 y las 4 de la mañana viendo una serie y tú no sabes lo que está pasando, porque tú te has convertido en un producto de mercado. ¿Y eso es malo, pastor? Pero no es que es malo, es que te va a afectar la salud, es que te va a afectar la oración, es que te va a afectar la relación matrimonial, es que te va a afectar al otro día en tu capacidad de trabajo, de tú poder hacer cosas. O sea, va a degenerar en tu vida y solamente será un entretenimiento momentáneo que tú vas a disfrutar, pero le vas a generar riqueza al que lo está haciendo contigo, el que está utilizando ese algoritmo, pero tú no te estás dando cuenta que es un ataque y que realmente tu vida espiritual está siendo afectada. Porque a mí no me va a decir un cristiano que se acostó a las 4 de la mañana viendo una serie muy buena, desde las 11 de la noche, que se va a levantar a las 6 a orar cuando se acostó a las 4, lo más posible que se levante a las 7 corriendo para trabajar porque le cogió el sueño. Sí. O sea, pero Dios te lo entiende, pastor. Y si es vago que no trabaja, se va a levantar a las 10 de la mañana al otro día. Pastor, pero Dios todo lo entiende. Bueno, hasta cierto punto. ¿En serio? Hasta cierto punto, porque mira qué es lo que pasa. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Amén. Entonces, el tiempo de Dios es de Dios. El tiempo de su pareja, de su esposo, de su esposa, es de su pareja. El tiempo de almorzar, el tiempo de dormir, hay un tiempo específico. O sea, eso no es un invento de uno. O sea, la Biblia establece que hay espacios de tiempo y uno lo sabe de manera natural para cada cosa. Entonces, el ocio, por ejemplo, el entretenimiento, no puede llevarme a mí a que yo dedique 4 horas de sueño o 2 horas de estar con mi pareja también a ese entretenimiento, porque ya me está afectando entonces mi vida a nivel general. Y yo no estoy pecando quizás en lo que estoy viendo o en el tiempo que estoy dedicando, pero me va a afectar. Y con el tiempo se convierte hasta en un vicio. El vicio no es solamente una sustancia que tú ingieras. Cualquier cosa que te induzca que tú lo necesites y que tú tengas que estar ahí, tú necesites de eso y le dediques cierta fuerza o tiempo, ya se convierte en un vicio, en algo incontrolable, en algo que tú necesites. Entonces, hay personas que llegan a ese nivel, que no tienen un control, un dominio propio. Entonces, pastor, ¿cuál debería de ser la posición de la iglesia, de los líderes, de los miembros ante la inteligencia artificial? O sea, ¿cuál debe ser mi posición tanto en mi hogar como también en la congregación y con los demás ante lo que es la inteligencia artificial? Mira, de manera personal y de manera así, ya en cuanto a cómo yo tengo que manejarla, nosotros tenemos que educarnos y entender las cosas. En el tiempo, lo que me corresponde hacer, en qué momento yo puedo hacer ciertas cosas que me pueden ser de ocio o de entretenimiento, pero también en cuanto a las cosas espirituales, cómo es que yo tengo que llevarla a cabo. Si yo necesito información, tengo a la mano esas herramientas, pero esa información no puede ser revelación. Esa información no puede ser la guianza espiritual para mi vida. Así es. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerle entender y hay que entenderla. O sea, yo no puedo decir Dios me dijo cuando me lo dijo ChatGPT. Entonces, yo estoy diciendo que ChatGPT es Dios. Sí. Entonces, yo no puedo poner a ChatGPT por encima de la Biblia. No, porque ChatGPT dice que Dios existe. Yo tengo que decir que... No, es que la Biblia no dice ni siquiera que Dios existe. La Biblia desde que empieza da por sentado la existencia de Dios. Por poner un ejemplo. Sí. Porque hay gente discutiendo sobre la existencia de Dios y apelando a ChatGPT para que confirme eso. O para que lo niegue. O mucha gente diciendo que llegará un tiempo donde la inteligencia artificial, por ejemplo, sería como Dios para la gente. Por la capacidad que tendría. Hoy se está avanzando en lo que es una computación cuántica. Eso significa que una computadora cuántica que funcione con esa capacidad cuántica podría realizar funciones que a una computadora o un ordenador de lo que nosotros utilizamos tradicionalmente le tomaría cientos de años realizarlo. O sea, ella lo podría hacer en horas. Eso es mucha diferencia. Entonces, esa capacidad cuántica, que es a donde va dirigida la tecnología y los avances hoy en día, que ya existen computadoras cuánticas de bajo nivel todavía porque no se ha podido desarrollar ya a un nivel tal que pueda hasta distribuirse. Pero esa inteligencia artificial en una computación cuántica sería algo que podría ser utilizado para muchas cosas y dependiendo de quién lo utilice podría afectar a la humanidad en el sentido de la capacidad de manipulación, de control global y de esas cosas. Entonces, el cristiano tiene que estar preparado para entender, por ejemplo, que cuando la Biblia habla de la marca de la bestia, no puede esperar un sello como el que le ponen a los animales en los ganados, o simplemente un microchip o una inyección.
que hay cosas que pueden entrar en ese nivel de codificación, donde tu información, donde la información global, donde lo que hace tu identidad puede estar comprometido, y eso se está viendo hoy en día. Sí. Entonces la gente tiene que tener una identidad de saber cómo decir que no a ciertas cosas, aunque le faciliten la vida. De decirle que no a ciertas cosas, aunque eso le pueda generar cierto placer, cierta dopamina. Entonces la gente tiene que entender eso. Entonces la gente se siente muy atraído por lo que le genera dopamina, por lo que le genera placer en el cerebro. Entonces esas cosas que a veces generan placer son las mismas cosas que nos llevan a nosotros a apartarnos de las cosas espirituales. Así es. Pastor, usted sabe que con la inteligencia artificial, yo estuve mirando en estos días un programa que es como un reality, en el cual las personas se transicionaban o hacían metamorfosis, y yo me quedaba sorprendida. ¿Usted cree que la inteligencia artificial también puede ser usada por el ocultismo? Se utiliza para muchas cosas, incluso para estafar gente, manipular. La gente que lo han puesto en acciones que ellos no han estado haciendo, tomando su rostro y lo colocan en un video de algunas personas que hacen cosas que están fuera de orden y le envían ese video a la gente. Se lo voy a enviar a tu esposa, se lo voy a enviar a tal lugar, y han habido estafas con eso. O sea, hay cosas que se hacen con la inteligencia artificial, las voces. Hay gente que ha hecho voces de artistas, por ejemplo, y usted escucha al artista original y la voz de inteligencia artificial no puede diferenciar. O sea, una canción, una persona entonando. O sea, todo eso se hace. Entonces, hay muchísimas cosas que la gente ve, por ejemplo, en las redes de YouTube, que cree que es una persona que lo está haciendo. Y es una inteligencia artificial, que ponen la voz, que hacen el guión y todo. Y la gente lo que está viendo es un canal automatizado. Un canal automatizado donde la persona no interviene, sino que simplemente le delega una inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial hace lo que le delega. Las funciones. La función le delega a la persona. Y la gente cree que alguien que le está administrando incluso hasta la vida. Wow, es impresionante, es impresionante. Pastor, ¿y usted piensa que todo esto son síntomas de que ya está por venir el maestro? Yo creo que el sistema, a nivel de lo que escatológicamente la Biblia muestra, se está alineando a nivel global. Y poco a poco se está avanzando a ese sistema, a un sistema de control, a un sistema donde se le va a ceder a esas personalidades diabólicas cierto poder y cierta autoridad. Mira, la era de la información y del conocimiento, la gente ignora lo que eso encierra. La información es un gran poder que se ignoraba por mucho tiempo. Ahora se le está sacando mucho beneficio económico a través de las redes y de muchísimos medios. O sea, esas grandes plataformas que ha hecho a la gente multimillonaria en muchísimos lugares, como Facebook y otras, es a través de la información de la gente. Esos son canales donde se almacena información, y con esa información se hace negocio. Las grandes compañías publicitarias reciben información para crear productos que se le pueda vender a la gente, para crear proyectos mercadológicos y de marketing. Entonces, todo eso es una influencia en la vida de la gente. La Biblia habla de que los últimos días sería como en los días de Noé. La gente compraría, vendía, se daría en casamiento, no estaría pendiente a Dios. La gente está muy entretenido. Sí. La misma tecnología ha ayudado a que la gente se entretenga más, porque cada día el avance tecnológico crea medios de entretenimiento más avanzados, como el metaverso, como los videojuegos virtuales, etcétera, donde la gente se mete en ese mundo y dura días metido en un mundo virtual. Sí. Y eso no es solamente una película de ciencia ficción, eso se está viviendo en muchísimos lugares hoy. Sí. Donde la gente ya no vive en el mundo real, que ha perdido la noción de la realidad incluso. Sí. Y tienen sus avatares, sus personajes. Sí. Igual como pasa en otras formas ya de los medios de comunicación, que la gente tiene un personaje y tú no sabes cuándo es la persona, cuándo es el personaje. Porque vive en un mundo de mentira y de fantasía. Entonces, todo eso, lo que yo entiendo es que hoy en día nos estamos alineando en el sistema mundial. Para tú poder controlar la compra y la venta, como dice la Biblia, no podrían comprar o vender si no tiene la marca o el número, que es una codificación sobre lo que es el hombre de pecado o esa persona que la gente llama el anticristo. Todo eso tiene que haber un sistema para controlarlo. ¿Cómo yo puedo saber cuando tú vas a comprar o a vender y evitar que tú lo hagas si yo no tengo un sistema que te controle? Sí. Y ese sistema tiene que ser tecnológico, no hay otra forma. Porque la tecnología, la inteligencia artificial, los avances a nivel del internet y todo eso es una imitación del mundo espiritual. Me explico. Espiritualmente Dios tiene comunicación con toda la humanidad. Eso es una red, que no es internet.
Así es. Y el espíritu se comunica con nuestro espíritu y nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Amén. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, Satanás no tiene esa capacidad porque eso está en la omnipresencia. Como Dios puede estar en todo lugar, a través de la red espiritual, Dios está en todas partes. Las redes tecnológicas tienen esa capacidad, pero con la necesidad de utilizar mecanismos de ciencia y de tecnología, que son los que se utilizan como cables de fibra óptica, satélites, antenas que generan señales y a través del espacio o del espacio-tiempo, que es el aire y todo lo que esas ondas se generan de sonido y ondas que tienen que ver con la cuántica también, que ya son en otro nivel invisible, pero nosotros tenemos una comunicación cuántica. No tenemos una comunicación con los teléfonos que no tiene alambre, no es alámbrico, es a través de onda. Entonces, eso es una imitación de lo espiritual en todo el sentido. Los milagros y prodigios que se pueden hacer, por ejemplo, un rayos X, una resonancia magnética, eso es tecnología de última generación de mecánica cuántica. ¿Cómo yo puedo ver tus órganos? ¿Cómo yo puedo ver una lesión dentro de tu cuerpo? Detectarlo con ese dispositivo. Entonces, eso es todo llevándolo a un nivel de lo que Dios puede hacer sin la necesidad del equipo, de la parte material. El hombre ya puede viajar incluso a lugares tan lejanos más allá de la Luna. Sí. Incluso han llevado tecnología a Marte ya, según lo que se dice. Y hay un satélite, el James Webb, que está viajando en el espacio del universo, trayendo información aquí a la Tierra, a la NASA, donde el hombre puede descubrir cosas que sucedieron en el pasado. Sí. O sea, viajando al pasado. Sí. Entonces la gente está ignorando todo eso. Sí. Y eso está pasando hoy en día. ¿Quién puede conocer el pasado o el futuro? Solo Cristo. Solo Dios. Sin embargo, ya hay equipos tecnológicos que pueden predecir cosas que van a suceder. Terremotos, tormentas, ciclones, meteoros, eclipses, etc. ¿Y cómo se calcula eso? Antes los astrónomos, los mayas y gente de la antigüedad lo calculaba de cierta forma empírica. Ahora no. Ahora hay equipos que te dicen con una precisión dónde y cómo va a suceder, dónde se va a ver tal cosa. Son certeros. Entonces, ¿podríamos decir que eso es una artimaña del enemigo? En forma hay mucha gente que se va a maravillar con las cosas que se van a hacer en el futuro, que serían grandes prodigios realmente. Cosas que van a maravillar a la gente. O sea, la gente se va a sorprender de cosas que se van a poder hacer y hay gente que está dominando eso. Hoy en día hay gente que tiene dominio sobre ciertas cosas y la gente no se ha enterado. Hay cosas que hay gente que la conoce y otras que no. Hay gente que usa, por ejemplo, yo hablaba de la mecánica cuántica, poner un ejemplo. Hay gente que usa un microondas y no sabe qué tecnología está utilizando. Sí. Hay gente que tiene un GPS y no sabe que eso se actualiza cada cierto tiempo en el día, porque en la rotación de la Tierra y en los movimientos que van dando, eso se va desactualizando y eso lo hace una inteligencia artificial a través de mecánica cuántica. Pero la gente no lo sabe, pero la gente lo utiliza. Sí. El teléfono también tiene inteligencia artificial hace muchísimo tiempo, tiene tecnología cuántica y la gente no lo sabe. Entonces hay muchas cosas que suceden. Por ejemplo, a ti te están leyendo algorítmicamente todo el día y tú no lo sabes. La gente hace poco tiempo que se pudo dar cuenta que un dispositivo móvil, mientras tú estás hablando aquí, está captando lo que tú dices sin tú darle permiso. Wow. Todos los dispositivos lo hacen. Y cuando tú enciendes el celular y tú estabas hablando de viaje a Marte, te aparecen muchísimas cosas que tienen que ver con viaje a Marte, con lo que se ha hecho sobre Marte en estos días. Ahorita usted va a ver teléfono de nosotros hablando de inteligencia artificial cuando hablamos de Facebook o cualquier tipo de aplicación. Sí. Hay gente que no se ha dado cuenta de eso. Y vive la vida en base a lo que le venden, a lo que le proyecta el mundo, a lo que le presenta, a lo que le ofrece, y no sabe que sin darse cuenta tiene una manipulación. Entonces, ¿cómo nosotros, todo lo que hemos hablado en el día de hoy, pastor, podemos entrarlo en lo que es la Biblia? O sea, ¿cómo todo lo que nosotros hemos hablado hoy podemos ponerlo a la luz de la palabra? Bueno, la Biblia nos manda a nosotros a estar despiertos, a identificar los tiempos, a ver lo que sucede, para saber qué tan cerca está la venida de Cristo, para nosotros mantenernos alerta, para no dejarnos engañar, para estar firmes en Dios, para poder tener la capacidad de entender las cosas también. Entonces, cuando yo sé lo que está pasando, yo no soy esa presa fácil para el que me quiere devorar, para el que me quiere engañar, para el que me quiere llevar a su sistema. Entonces, yo me mantengo al margen del sistema,
aunque interactúe con él por mi existencia en este plano. Entonces me explico. O sea, yo sigo viviendo una vida espiritual y aunque utilice la tecnología, la ciencia y todo lo que aparezca que me pueda ayudar a fortalecer el conocimiento, avanzar en muchísimas cosas de las áreas que yo necesito avanzar, pero no me dejo dominar. No le cedo el control sobre mi vida. O sea, hay personas que van a ceder su control, lo están cediendo, que lo han cedido sobre su vida, sobre su pensamiento, sobre sus finanzas, sobre todo. Hay gente que las decisiones que toma, las toma en base a consejería incluso de inteligencia artificial. Wow, impresionante. Entonces, hasta ese punto se ha estado llegando. Entonces, cuando tú empiezas a entender ciertas cosas, tú despiertas y tú abres los ojos espirituales. Entonces, el mundo espiritual, la vida espiritual no es lo que Satanás está haciendo imitando. La imitación es para desviarte del mundo espiritual. Porque si tú entiendes que para tú tener un milagro y poder caminar, tú necesitas un chip en el cerebro, también así mismo tú vas a estar dispuesto a que hagan lo que quieran contigo. Así es. Si tú entiendes que para tú tener una revelación bíblica, tú orando no puedes tener un mensaje, tú tienes que ir a un ChatGPT, a un Google, lo que sea, pues ya tú vas a ir dependiendo de eso y desplazando a Dios en cuanto al sentido de tu relación. Por poner un ejemplo, si tú entiendes que las redes sociales son más importantes que tu familia, que tu esposa, que tus hijos, entonces ya tú no vas a tener una relación buena en tu casa porque tú estás conectado todo el tiempo, incluso cuando debes de compartir con tu familia, estás chateando. Sí. Son cosas como esas, entonces son cosas que parecen sencillas y que la gente puede a veces decir, no, porque uno tiene que utilizar la tecnología. Se utiliza para bien, se utiliza para beneficio, pero hay que saber hasta qué punto, cómo la controlo, cómo esto no mengua mi vida espiritual, cómo esto no afecta mi vida emocional, cómo esto no afecta mi relación con las demás personas. La gente a veces parece zombie en las calles. Sí, así es. Y uno lo puede ver. Hay gente que ha tenido hasta accidentes. Sí. Yo a veces veo gente conduciendo y yo digo, ¿qué pasa que está conduciendo tan mal? ¿Qué pasa que no avanza? ¿Qué esto, aquello? Y cuando me detengo es que tiene un teléfono. Sí. Está distraído. Sí. Entonces hay gente que a veces no tiene ni siquiera la capacidad de esperar a estacionarse para mandar un mensaje. Porque ya tiene una dependencia. Sí. Entonces a eso es que yo me quiero referir principalmente. Que el cristiano, los hombres de Dios, no podemos depender totalmente de la tecnología, de los avances tecnológicos, de la ciencia, pero también tenemos que tener los ojos abiertos para entender los tiempos que vivimos, así identificar lo que está pasando en el mundo para saber que la venida de Cristo está cerca, que la manifestación del hombre de pecado está cerca y que nuestra reunión con el Padre también se acerca. Wow, impresionante, impresionante, pastor. Y un tema que yo sé que va a ser de edificación para todo aquel que lo escuche. Un tema que yo sé que va a traer comentarios y que también va a traer like, porque es un tema totalmente importante y un tema que estamos viviendo en este tiempo. Pastor, si nosotros queremos pues contactarlo o si queremos seguirlo, ¿por dónde podemos hacerlo? Bueno, Instagram, Víctor Armani, y en Facebook y YouTube, Pastor Víctor Almanzar. Pastor, como siempre es un placer compartir con usted porque cada vez que compartimos yo puedo adquirir conocimiento nuevo y de verdad que para mí es más que un placer. Muchas gracias, pastor. A Dios le damos la gloria y gracias por compartir con nosotros, los hermanos que están ahí viéndonos, que sigan disfrutando de Excelencia Cristiana Televisión. Hay mucho más aquí. Así es, así que ya tú sabes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda compartir, recuerda dar like, recuerda comentar. Excelencia Cristiana Televisión. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda la pastora Johanny Mejía. Hasta una próxima.